Ejecutivo por esta presentación que esta tarde realiza acerca de mi persona. Saludo con afecto y con cariño a mi compañero y amigo, el ministro Luis María Aguilar Morales, por compartir esta tarde en el espacio de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos esta tarde, conmemorando el primer aniversario luctuoso de don Sergio Salvador Aguirre Anguiano. También saludo al licenciado Arturo Chávez Chávez, fundador y asociado de la Fundación, así como al maestro César Jáuregui Robles, también fundador y asociado de la Fundación, con quien compartí hace algún tiempo algunas tareas dentro del servicio público. Amable auditorio, todos los amigos que nos están escuchando, a todas y todos ustedes, buenas tardes. Agradezco a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos la amable invitación que me hicieron para participar en este ciclo de conferencias, que es al mismo tiempo un ejercicio de necesaria reflexión en vista de la conmemoración de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en nuestro país y del merecido homenaje con motivo del primer aniversario luctuoso de don Sergio Aguirre Anguiano. Es además un honor hacerlo al lado, como lo comenté hace un momento, de mi querido compañero y amigo, don Luis María Aguilar Morales, no solo por el aprecio personal que le tengo, también por su reconocida trayectoria dentro del Poder Judicial y sus aportaciones al constitucionalismo mexicano contemporáneo, así como por la alta consideración y merecida estima que le tuvo precisamente a don Sergio Aguirre Anguiano. En ocasión de la ceremonia en la que se le dio la bienvenida al entonces nuevo consejero de la Judicatura, don Luis María Aguilar Morales, el ministro Aguirre Anguiano, en aquel momento, se refirió a él como un reconocido jurista de honorabilidad probada que llegaba al Consejo de la Judicatura Federal por méritos propios. Las memorias de nuestro alto tribunal guardan constancia de cómo don Sergio se refirió al nuevo consejero, ahora el ministro Luis María Aguilar, cuyas cualidades apuntó se vuelven oro molido dentro de una institución como el Consejo de la Judicatura Federal. Más tarde, ambos coincidían en la Suprema Corte desde el 1 de diciembre del 2009, en que el ministro Aguilar Morales fue designado hasta el 30 de noviembre del 2012 al retiro del ministro Aguirre Anguiano, enriqueciendo la labor de nuestro máximo tribunal. Tuvieron la fortuna de coincidir cerca de 3 años en este espacio del alto tribunal. Y es un honor compartir este espacio contigo, querido ministro Luis María Aguilar Morales. Sergio Aguirre Anguiano fue un juez constitucional, un abogado, un docente, un notario público, un político que sirvió a su país con vocación, con entrega y ejemplaridad, méritos suficientes para rendirle un homenaje perenne. Tenaz y disciplinado, como lo ha mencionado ya hace un momento en la presentación don Arturo Chávez. Desde sus tiempos de estudiante, don Sergio, en aquellos tiempos un joven litigante dedicado a las materias penal y civil en su natal Jalisco, hasta su nombramiento en 1995 como ministro del entonces recién transformado y prácticamente inaugurado Tribunal Constitucional Mexicano, en el que destacó por sus múltiples reflexiones, apasionadas intervenciones, congruente, con sólidas argumentaciones constitucionales, sensible, culto, poseedor de un agudo criterio, que tuvo la facilidad de trasladar a lo jurídico cualquier explicación filosófica, revestido de una elevada honestidad intelectual, probada congruencia ideológica, de firmes convicciones, ancladas en su probado compromiso de velar por los postulados constitucionales. En todo momento, don Sergio fue un férreo defensor de la Constitución Federal. En esta intervención, intentaré, inspirada por su ejemplo, emular pues la dignidad humana, tema en el que me referiré es un concepto que debe abordarse desde la filosofía en general primero y de la filosofía del derecho después, para llegar a concretarse, como hoy en día sucede, en la práctica jurisdiccional cotidiana. Hoy, más que antes, es necesario que las y los jueces, y en general quienes nos dedicamos al estudio del derecho, reflexionemos acerca del alcance de los principios jurídicos y constitucionales, entre ellos el de la dignidad humana. La dignidad humana, se ha adoptado y consolidado como fuente primigenia e inagotable del reconocimiento de los derechos humanos,
pero también como condicionante de los métodos actuales de interpretación del derecho, cuyo propósito sea la protección de la persona. De igual forma, como parámetro para orientar, medir, evaluar la adecuación de las normas y la actuación de las autoridades en atención a las necesidades y capacidades de la persona misma. El concepto de dignidad ha evolucionado para pasar de tener una naturaleza de elevado atributo y en determinado momento divina o religiosa a un tipo ético y jurídico. De ser considerada una cualidad de algunos individuos, esta dignidad humana ha pasado a ser reconocida como el rasgo que define a todas las personas. De ser vista como una virtud exclusiva, debida a las gracias o méritos de algunos, a una característica inherente a todas las personas. Hoy en día la dignidad humana se ha consolidado como el rasgo definitivo de la persona y definitorio de los derechos humanos. La dignidad humana se halla anclada en la razón y en la conciencia, sin que ello implique que cualquier persona que presente alguna condición de discapacidad, por ejemplo, y que debido a ella requiera de ajustes y apoyos, los cuales deben ser garantizados por la sociedad, esté privada de la misma. Por el contrario, su igual dignidad a la de los demás le debe significar la seguridad de poder satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar al máximo sus capacidades. La reforma constitucional en materia de derechos humanos está relacionada de manera particular con las reformas en materia de justicia penal del año 2008, con las acciones colectivas del año 2010 y con la de amparo del mismo año 2011. Todas esas modificaciones constitucionales y las respectivas transformaciones legales que detonaron tuvieron en cierta medida el mismo propósito: redefinir el reconocimiento de la persona, su dignidad y sus derechos humanos y ampliar su protección. Es cierto que tales cambios constitucionales, los más trascendentales desde 1917, fueron una respuesta a compromisos regionales e internacionales asumidos y pendientes de cumplir por el Estado mexicano, pero también es que estuvieron motivados por la convicción de los protagonistas de la época de hacer evolucionar el derecho mexicano hacia un estadio de mayor efectividad de las prerrogativas y libertades fundamentales de todas las personas. Los resultados no solamente están a la vista de un texto constitucional y son objeto de control jurisdiccional y poco a poco de control administrativo en el ámbito de sus respectivas competencias. Es importante recordar que, entre otros aspectos, la reforma en materia de derechos humanos introdujo a la Constitución mexicana los siguientes principios y disposiciones: principio pro persona, interpretación conforme, obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El respeto a los derechos humanos como un aspecto que deberá fomentar la educación que imparte el Estado. Los derechos de solicitar asilo y de recibir refugio. El respeto a los derechos humanos como base del sistema penitenciario. Límites y condiciones en materia de restricción y suspensión del ejercicio de derechos y garantías. El reconocimiento de la persona en el lugar del hombre o del individuo como el centro de protección y actuación del Estado. Una mejor protección de las personas extranjeras. La obligación de las autoridades y servidores públicos de fundar y motivar y hacer pública su negativa en aquellos casos en los que no acepten o cumplan las recomendaciones emitidas por organismos de protección de derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. En el mandato que las constituciones de los estados y el entonces Estatuto del Gobierno de la Ciudad establezcan y garanticen la autonomía de los organismos de protección de derechos humanos, la facultad de la Comisión Nacional de investigar hechos que puedan constituir violaciones graves de derechos humanos y su fortalecimiento en general a través de otras disposiciones. De gran relevancia es el hecho de que estas reformas sirvieron para consolidar el juicio de amparo como el principal instrumento de protección de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, pues como lo señala el mismo don Sergio Aguirre Anguiano en un artículo de su autoría publicado en el marco de los 160 años de la primera sentencia del juicio de amparo. Don Sergio dijo:
El juicio de amparo ha sido punto de partida y modelo para otras naciones y para la organización del sistema de justicia internacional, al constituir una valiosa influencia en la Declaración Americana en su artículo 18 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8, al subrayar la necesidad de que todos los países se implementen en sus diversos ordenamientos procesos sencillos y breves que amparen a los individuos contra las violaciones de los derechos fundamentales. Así lo dijo don Sergio. El comprender el significado y alcance de la dignidad humana nos obliga a repasar la transformación que desde tiempos remotos ha sufrido este concepto. Me permito hacerlo de manera muy breve, dado el apremio del tiempo. La idea de la dignidad humana ha estado presente desde los orígenes de la filosofía, pero su definición, como todo, ha cambiado a lo largo de los siglos. Así, por ejemplo, para Aristóteles, en su clásica Ética Nicomaquea, el hombre verdaderamente bueno y prudente era el que soportaba dignamente todas las vicisitudes de la fortuna y que actuaba siempre de la mejor manera posible en cualquier circunstancia. Era pues una actitud estoica que hoy podría ser vista como una postura de abnegación o heroísmo. Por su parte, Kant, tal vez el pensador al que mayor frecuencia se recurre cuando se intenta desentrañar la génesis de la dignidad humana, en la forma en que ha transminado esta hasta nuestros días, ya comienza a dar un significado más acorde a lo que actualmente se tiene como dignidad, al conferirle un valor definitorio como rasgo de la persona. La dignidad consiste, para Kant, en la capacidad actual de la autodeterminación racional. Ella, y únicamente ella, define el estatus de la persona o de sujeto moral, aunque su visión, tal capacidad no la poseen todos los hombres. En un salto de historia, en vista de los minutos en los que dispongo para la presentación, me traslado a una definición de mucho más actualidad, contextualizada en nuestro sistema jurídico, una más práctica y acorde con la doctrina contemporánea de los derechos humanos, la que constitucionalizamos en México en el año 2011, dada por uno de los juristas mexicanos de mente brillante, y me refiero al doctor Jorge Cadpizo. En un artículo sobre los derechos humanos, su naturaleza, denominación y características, publicado justamente en el año 2011, quien entre otros cargos desempeñara ser rector de nuestra máxima casa de estudios y ministro de la Suprema Corte, señalaría en aquel momento: la dignidad humana es el reconocimiento de que la persona es algo especial y extraordinario, debido a su racionalidad y a todo lo que ello implica, y en consecuencia hay que protegerla y defenderla. Así precisaría: la dignidad humana singulariza y caracteriza a la persona de los otros seres vivos debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad. Otra definición que resulta de utilidad para comprender el alcance de la dignidad humana, retomada por el mismo Carpizo, es la de Humberto Nogueira Alcalá, para quien la dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de capacidad, de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad. Es así como la dignidad humana se traslada de la reflexión doctrinal y concretamente con particular impulso de las amplias reflexiones y los nutridos debates que tuvieron lugar para crear la Carta de Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de 1948 respectivamente, al campo del derecho internacional público, y servirá de base para la formación al amparo del recién creado sistema universal, no de una vertiente accesoria de aquel, sino un derecho autónomo que ha provocado el surgimiento y la consolidación de diversos sistemas regionales y ha influenciado a muchos sistemas nacionales de una cantidad creciente de países, el derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho se ha integrado y con él va adquiriendo fuerza, primero moral y después vinculante, la dignidad humana mediante una serie de instrumentos internacionales que fueron definiendo y dando contenido a esta, y entre otros se encuentran la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo en 1944, en donde se estableció que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo,
tienen el derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad. La Carta de Naciones Unidas en 1945 dispuso: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras el flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe de los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana. Y es en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en la que de igual manera en su preámbulo se señaló como fundamento de la dignidad intrínseca y el valor de la persona humana. En el artículo primero se encuentran reconocidos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Después de esta declaración, y en virtud del impulso dado desde la Carta de Naciones Unidas a la dignidad humana, es común encontrar en muchos de los instrumentos internacionales y regionales posteriores, incluso en algunos tratados multilaterales y bilaterales, referencias a la misma. Así, por ejemplo, se encuentra reconocida, entre otros instrumentos normativos supranacionales, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Tortura, así como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros, CEDAW, la dignidad humana como principio, como derecho, como obligación, ha ido reconociéndose en una cantidad creciente de constituciones. El referente más paradigmático en ese sentido es la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, que en 1949, cuyo primer numeral a la letra dice: artículo primero, la dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. El encumbramiento de la dignidad humana en el constitucionalismo y en la jurisprudencia alemana, derivada de la interpretación, defensa y definición de esta, ha servido de inspiración y motivación para las constituciones, las leyes, la jurisprudencia en muchos países. Es hoy un referente obligado. No pocas teorías y principios constitucionales de influencia universal derivan del constitucionalismo alemán. En el caso de México, la introducción a la dignidad humana en el texto constitucional y en las leyes ha sido cada vez más recurrente. La primera referencia a la dignidad de la persona en la ley fundamental de nuestro país, en ocasión de la reforma al artículo tercero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1946, cuando, a propósito de la educación, en el inciso C de la fracción primera, se consignó: contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona, la integración de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuando por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos. Hoy en día la dignidad está establecida en diversas disposiciones del texto constitucional, comenzando por la contenida en el párrafo quinto del artículo primero, en el que se encuentra prevista la prohibición de toda discriminación que atente contra la dignidad humana. Además de estas dos alusiones que he señalado, la dignidad humana está expresamente prevista en el texto constitucional en relación con las personas y comunidades indígenas, con la familia, con el desarrollo nacional, en el trabajo, y aunque en virtud del artículo primero constitucional, como sabemos, se trata de una cláusula abierta y una pauta hermenéutica que condiciona todo el ordenamiento constitucional y los que del mismo se deriven. En la consolidación de la dignidad humana como principio constitucional y como mandato vinculante, ha sido vital la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal vez el caso más emblemático de la fuerza expansiva de la dignidad humana en la protección y el reconocimiento de principios y derechos en sede jurisdiccional es el libre desarrollo de la personalidad, producto de la labor constitucional del Alto Tribunal, pero no es el único caso. A manera de ejemplo pueden citarse jurisprudencias y tesis motivadas por el reconocimiento y la defensa de la dignidad humana. Muchas son las tesis y jurisprudencias que se han hecho en torno a este tema. Me interesa profundizar en
en la que la Suprema Corte reconoció que la dignidad humana constituye una norma jurídica y no una simple declaración de ética. En esa ocasión, el alto tribunal asentó que la dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica. El Pleno de la Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado y en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Habiendo llegado a este punto, me parece que hoy en día el reto más grande que enfrentamos derivado de la reforma en materia de derechos humanos es la creación, el cumplimiento, la interpretación de las normas a la luz de las exigencias de la dignidad humana. El desafío que presenta la dignidad humana como parámetro para la labor jurisdiccional puede ser cumplido con éxito si adoptamos y desarrollamos metodologías por medio de las cuales se identifiquen las manifestaciones de la dignidad humana y se les responda de manera adecuada. ¿Hasta qué grado? Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta el límite de sus capacidades económicas y recursos disponibles. Estoy convencida que las primeras y más urgentes capacidades que deben ser garantizadas son las que impactan en la dignidad humana de las personas en situación vulnerable o en grupos de atención prioritaria. Y a propósito de estos grupos de atención prioritaria, permítanme una breve reflexión en torno a la migración. Lo que, dado el tema central de esta ponencia, no puede ser sino en relación precisamente a las personas migrantes, el reconocimiento de su dignidad y la protección de sus derechos humanos. El fenómeno de la migración en todo el mundo, pero principalmente en las regiones consideradas como expulsoras que son del sureste de Asia, África, Europa Oriental y América Latina, no es nada nuevo, pero sí se ha tornado en problemático en las décadas y en los años recientes. Las regiones mayormente receptoras de personas migrantes, que son Europa Occidental, principalmente Francia, Reino Unido, Italia, España, Alemania, y el continente americano, Estados Unidos, han tenido que diseñar leyes, políticas y programas para contener y tratar de la forma más conveniente posible. En el caso de México, la situación de las personas migrantes se ha agravado prácticamente en las 3 últimas décadas, debido sobre todo al incremento de la cantidad de personas provenientes de Centroamérica que atraviesan nuestro territorio pretendiendo llegar a los Estados Unidos. El foco de la problemática se trasladó, o por decirlo de alguna forma, se amplió a la inmigración de connacionales a los Estados Unidos, a la inmigración de personas provenientes de Latinoamérica, que en gran medida debido al endurecimiento de la política migratoria estadounidense han venido convirtiendo, ya sea por voluntad propia o bien obligadas por las circunstancias, a México en un país de destino, en lugar de ser solo un país de tránsito. Y de acuerdo con la información oficial dada a conocer por la Secretaría de Gobernación, fue a partir de la década de 1990 que México empezó a configurarse como un territorio de tránsito regular e irregular para personas migrantes provenientes principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, que buscan ingresar a los Estados Unidos. Al menos desde el año 2010, 9 de cada 10 personas migrantes en tránsito irregular han sido nacionales de alguno de estos países. En la mayoría de los casos se trata de población sin documentos migratorios, lo cual la expone a diversos riesgos, aumenta sus vulnerabilidades y obstaculiza el ejercicio de sus derechos. Hoy debemos estar conscientes de la magnitud del fenómeno y, dado los obstáculos que actualmente enfrentan las personas migrantes, la problemática que representan, en particular para el Estado mexicano y para la protección de los derechos humanos de este grupo. Según la encuesta nacional de personas migrantes en tránsito en México 2018, entre los principales problemas, y hay que decirlo, amenazas y violaciones a su dignidad, a la dignidad humana que enfrentan las personas migrantes en nuestro país, se encuentran los robos, los operativos migratorios, secuestros, la incursión del crimen organizado, las amenazas, los riesgos de muerte, la discriminación, el racismo, la violación, rutas arriesgadas, lugares inhóspitos, solitarios, la violencia física, psicológica,
y otros más que varían dependiendo de las circunstancias y características del caso, todas ellas violando la dignidad humana. En este contexto no debe perderse de vista que todas estas personas, motivadas por la necesidad, la urgencia o por amenazas de diversa índole, tienen derechos humanos reconocidos como tales en nuestra misma Constitución mexicana. Por principio de cuentas debe hablarse de la exigencia de un derecho humano a la migración. Esta prerrogativa encuentra sustento además en el derecho internacional de los derechos humanos del artículo primero de nuestra Constitución, el cual comienza reconociendo en los Estados Unidos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta, pero también el artículo 11 constitucional, el cual señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. En el derecho mexicano, las personas migrantes tienen, entre otros, los derechos a la no esclavitud, a la igualdad, a la libertad de tránsito, a la unidad familiar, al trabajo, a ser escuchadas en un juicio, a la no discriminación, a la información, a la no deportación, al refugio, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la libertad de asociación, etcétera. Todos estos derechos, adicionales a los demás expresamente reconocidos como tales, no por ser migrantes, sino por ser personas, como ya lo he señalado, al reconocimiento de todos los derechos, aún sin estar expresamente reconocidos como tales. ¿Cuál es el límite? Pueden señalarse dos límites para efectos prácticos, ambos en cuanto al ejercicio de los derechos, no en cuanto a su titularidad. Por una parte, las restricciones y modulaciones que resulten de la contraposición o del conflicto de unos derechos con otros, pues no hay que perder de vista que los derechos no son absolutos y por eso tendría que hacerse por medio de la ponderación o del test de proporcionalidad. Por la otra, como ya lo he mencionado, la capacidad económica y la disponibilidad de recursos por parte del Estado, lo que en su caso tendría que justificar. Y a manera de conclusión me gustaría retomar brevemente tres aspectos. El primero es dejar de ver a la dignidad como un adjetivo calificativo presente en las normas, como un ideal que pretenden alcanzarse si las condiciones lo permiten, como una prerrogativa programática y asumirla como un derecho que implica múltiples garantías, una obligación que permea todas las demás, el mandato de optimización como pauta hermenéutica en la que surjan otras pautas directrices y nuevos derechos, incluso como un método de interpretación. Porque mientras la doctrina de los derechos humanos que constitucionalizamos en nuestro país en 2011 no sirva para asegurar en sentido estricto el pleno respeto a la dignidad de las personas, habrá sido en vano. El segundo, estoy convencida que el primer deber que tenemos las autoridades en el ámbito de nuestras competencias y la misma sociedad es garantizar el respeto a la dignidad de las personas, comenzando por las más vulnerables, entre las que se encuentran las personas migrantes. Y el tercero, debemos buscar adecuar, diseñar y establecer instrumentos que nos permitan medir objetivamente el impacto de la reforma, sus resultados a partir de un mayor respeto a la dignidad de los y las mexicanos. Ha sido para mí un honor estar presente en este evento, en el que se rinde homenaje a don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, un excepcional ministro, un constitucionalista que ha hecho historia, que nos legó un importante cúmulo de criterios que contribuyeron a enriquecer la doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, en particular aquella sobre los derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención. Muy amables. Muchísimas gracias, señora ministra, por su brillante conferencia. Es un placer contar con usted, con este análisis exhaustivo en tan poco tiempo, histórico, doctrinario, legal y jurisprudencial sobre la dignidad humana. Y muchas gracias también por redignificar el propio concepto y ponerlo en el centro de la discusión jurídica, no solo como un concepto moral, sino como un parámetro para la definición de derechos, para su propio límite y para la ponderación de los mismos. Muchísimas gracias por estas reflexiones que sin duda nos dejan mucho que pensar hacia adelante, hacia el futuro, para una protección más eficaz de los derechos humanos. Le agradezco mucho y con el mismo entusiasmo le damos la bienvenida ahora al señor ministro Luis María Aguilar Morales,
El señor ministro nació el 4 de noviembre de 1949, cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1969 a 1973, se tituló el 25 de noviembre de 1974, tuvo algunos cargos como abogado postulante en la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la administración pública. Sin embargo, la mayor parte de su trayectoria, más de 40 años, la ha dedicado y consagrado al Poder Judicial de la Federación, al que entró el 15 de octubre de 1968. El señor ministro pasó por la mayor parte de los cargos que da la carrera judicial. Fue nombrado juez de distrito en 1980, fue nombrado magistrado de circuito en 1987 y también fue secretario general de la presidencia y oficial mayor, secretario general de Comunicación y Difusión de la Suprema Corte, y también fue nombrado consejero de la Judicatura Federal a partir del 23 de noviembre de 2004, el cual desempeñó hasta el 30 de noviembre de 2009. En ese entonces, el 1 de diciembre de 2009, fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando adscrito a la segunda sala, y en el periodo 2015 a 2018 fungió como ministro presidente. Dentro de su brillante gestión como ministro presidente, encontramos, entre otras cuestiones, la implementación de la reforma penal, que fue sin duda uno de los más grandes retos que ha enfrentado nuestro sistema jurídico y que el señor ministro llevó a muy buen puerto. Sin más preámbulos, señor ministro, le damos la bienvenida a esta su casa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, don César Ruiz. Sí, mi carrera fue larga desde el 68, pero ya tuvo la amabilidad de quitarme 2 años de magistrado porque me nombraron en 85, no en 87. Pero bueno, esos son detalles que no tienen importancia. Agradezco especialmente la presencia de doña Yasmín, mi compañera, amiga. Nos conocimos, o la conocí yo, en el Senado, precisamente cuando nos reuníamos con el senador Jiménez, y él tenía la buena voluntad de reunirnos a muchas personas para que hiciéramos un intercambio de ideas y de conceptos sobre las necesidades de la justicia en ese momento y sobre lo que debíamos o podíamos hacer para mejorarla. Recuerdo a don César Jáuregui, que también era asiduo a esas reuniones, como procuré hacerlo yo. Y desde luego recuerdo con mucho afecto a también nuestro querido amigo Arturo Chávez, que ahora nos acompaña como parte de la fundación, además. A la señora ministra, no solo la conocí ahí, sino tuvimos la oportunidad de seguirnos viendo. Tuvo siempre la gentileza de invitarme, ya ella como presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal entonces, a varias reuniones a las que asistí, a las que pudimos convivir y también platicar de asuntos interesantes, de tal manera que al llegar a la Suprema Corte no me ha sido extraña, y desde luego su calidad humana y su calidad profesional lo acabamos de ver. Precisamente como doctora, es docta en lo que nos acaba de señalar y lo acabamos de escuchar, con un amplio panorama, sobre todo filosófico, del planteamiento del tema sobre la dignidad humana, que seguramente envidiaría una de mis primas hermanas, que es la coordinadora académica de la Facultad de Filosofía y Letras, y que seguramente hubiera estado muy atenta en escucharla. Agradezco de nuevo la invitación para poder participar en en este evento, en esta circunstancia en el que tenemos la oportunidad de recordar con tema jurídico a don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, un hombre sumamente querido, apreciado y reconocido por su calidad humana y profesional. Yo empezaré y trataré de complementar algo de lo que la señora ministra ya nos hizo favor de decir con toda amplitud, algunas de las cuestiones, y trataré de ser un poco más casuístico yo,
en relación con la actividad propia de la Suprema Corte en este tema. Empezaré con un tema en general al reflexionar sobre la dignidad humana. Por ejemplo, don José Justo Mejías Quirós sostiene que la dignidad que toda persona tiene por el hecho de serlo constituye una determinación axiológica formal, independientemente de los contenidos de la conducta. La dignidad es igual para todos los seres humanos. Toda persona, por el hecho de ser una persona, posee igual dignidad sin que puedan influir las circunstancias externas para hablar de una mayor o menor dignidad en sentido estricto. La dignidad es un atributo inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. En este sentido, como sostiene Javier Esquivel, las personas, como tales, son fines en sí mismas y no pueden ser utilizadas meramente como medios. El ser humano es una persona, ya que posee la racionalidad y la libertad. En esta capacidad de hacer y obedecer las leyes morales universales consiste su dignidad, y en ella se funda el respeto a que es acreedor. En los instrumentos internacionales y en las leyes fundamentales de otros países, encontramos lo que ya mencionaba doña Yasmín, que el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada en 1948, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente unos con otros. Así, este documento histórico primordial sostiene que la dignidad es la base de todos los derechos humanos. Cada ser humano tiene derechos porque cada uno posee un valor intrínseco. Al respecto, el ex alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zaid Ra'ad al-Hussein, llamó a estas palabras de apertura, tal vez las más bellas y resonantes de cualquier acuerdo internacional. Según Zaid, estas palabras subrayan que los derechos humanos no son una recompensa por el buen comportamiento, sino el derecho de todas las personas, en todo momento y en todos los lugares. Mary Robinson, ex alta comisionada de Derechos Humanos, considera la dignidad como un sentido interno de autoestima, un concepto que evoca una empatía con el otro y nos conecta unos con otros, y que también da cabida a nuevas interpretaciones de los derechos humanos. En su investigación sobre la inclusión de la dignidad humana en las constituciones modernas, López Sánchez sostiene que la aparición por primera vez de la dignidad humana como principio de las constituciones lo encontramos en los textos de la posguerra, principalmente en los estados federales alemanes como Baviera, Bremen y Sarre. Y a nivel nacional, como bien lo decía la señora ministra, con la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Le siguieron en Europa distintos estados como Suecia, Grecia, Portugal, España hasta 1978 y Suiza, cuyos textos contemplan la dignidad como base del orden político o dentro de sus catálogos de derechos fundamentales. A nivel internacional, la incorporación de la dignidad da inicio, como ya hemos dicho, en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que luego fue seguido por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros instrumentos regionales. Este somero repaso sobre el reconocimiento convencional y constitucional conlleva a reconocer que la dignidad es el valor que debe presidir toda relación en los seres humanos, porque es el que pertenece a su sustancial comunidad. Y este hecho conlleva muchas obligaciones a cargo de la autoridad pública, partiendo, por un lado, del respeto por parte de los órganos estatales a la dignidad de todas las personas, lo cual implica la omisión también de todo acto de autoridad que suponga un atentado contra ella. Y por otro, que el Estado debe impedir los ataques a la dignidad
incluso por parte de particulares y terceras personas. En suma, el Estado debe asumir una posición garantista de la dignidad. En nuestro carácter de personas, todos tenemos el derecho al respeto de nuestra propia dignidad, y en opinión del insigne jurista Haim Cohn, que también fue ministro de la Corte de Israel, la dignidad es la fuente de la que brotan los derechos humanos, así como el fundamento de la libertad, la justicia y la paz. El Tribunal Constitucional Español ha reconocido en la dignidad el fundamento genérico de los derechos y ha sostenido que la dignidad de los derechos forman parte de un sistema axiológico positivado por la Constitución. Mientras que el Tribunal Constitucional Español vincula la dignidad con la autodeterminación, el Tribunal Constitucional alemán sostiene, allí donde existe vida humana, ha de reconocérsele la dignidad correspondiente, sin que sea decisivo que el sujeto sea consciente de esa dignidad y sepa guardarla por sí mismo. Voy ahora a referirme más concretamente, como lo señalaba, a lo que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha abundado y ha aplicado en las resoluciones que ha dictado en relación con la dignidad humana como sustento de los derechos humanos. Cada vez es más frecuente que corresponda a los impartidores de justicia asegurarse de que se respete la dignidad humana. Hay quienes han sido verdaderos mártires de la dignidad, como Albie Sachs, magistrado de la Corte Constitucional de Sudáfrica, que dedicó su vida a garantizar y luego a proteger la dignidad humana. Como activista del apartheid, contra el apartheid, pasó meses en régimen de aislamiento. Perdió un brazo y la vista de uno de sus ojos cuando su auto fue hecho explotar por agentes de seguridad. Todo por proteger la dignidad humana de todas las personas en Sudáfrica. Para el Tribunal Constitucional de nuestro país, el empleo de la dignidad de la persona como pauta hermenéutica para la comprensión de los derechos humanos ha estado presente desde hace muchos años en las resoluciones y jurisprudencia de nuestro tribunal, aunque pudiera decirse que especialmente de la novena época para acá, se estableció de manera clara su sentido al declarar y reconocer a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad junto a la igualdad como los valores superiores del ordenamiento jurídico. De ahí se ha generado una poderosa onda expansiva de resoluciones fundamentadas en la dignidad humana. Tan solo voy a mencionar unos ejemplos. El Pleno sostuvo que la Constitución, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás. El derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y al propio derecho a la dignidad personal. También el Tribunal Pleno ha señalado, con motivo del trabajo penitenciario, que el principio de la dignidad humana funge como una herramienta fundamental que contribuye a una hermenéutica constitucional cuya importancia radica en que define la condición del ser humano en cuanto a entidad ontológica y jurídica, caracterizada por entrever condiciones que le son inherentes, de forma que lo que comporta la categoría de persona humana delimita lo que ha de entenderse por dignidad humana. La Suprema Corte ha señalado que la dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, ya lo apuntaba doña Yasmín, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica. Y así debemos reconocer que la dignidad humana
no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra y reconoce un derecho fundamental a favor de la persona. En otro asunto, concretamente la primera sala, afirmó que el acoso, o también denominado bullying escolar, constituye un atentado a la dignidad, integridad física y educación de los niños afectados. La dignidad implica la protección no solo de la integridad física, sino de la intangibilidad mental, moral y espiritual de la persona, de tal suerte que una persona pueda vivir y desarrollarse sin humillación alguna. Nuestra Suprema Corte ha insistido en que a partir del reconocimiento de las víctimas como partes en el proceso penal y de la especial protección que se demanda de todas las autoridades en favor de los menores, se deriva que en los procesos de justicia penal en los que participen los menores, debe enfatizarse el esfuerzo por reconocer, entre otras cuestiones, su dignidad humana, la cual conlleva el deber de respetar y considerar al menor víctima como una persona con necesidades, deseos e intereses propios, de no ser humillado o degradado y paralelamente de alejarse de la concepción que se tiene de él como un simple receptor pasivo de protección y cuidado, o bien como un medio para determinar la responsabilidad del inculpado en el proceso penal. Por ello, ha dicho la Suprema Corte, para respetar la dignidad del menor en el orden penal, debe brindársele una asistencia eficaz que incluya un tratamiento profesional con sensibilidad y tacto a lo largo del proceso de justicia, que considere sus necesidades inmediatas y la evolución de sus facultades, tanto en función del sexo, de sus impedimentos físicos o de su nivel de madurez. Y además, debe tratársele con pleno respeto a su intimidad e integridad física, mental y moral. Y siempre tener en cuenta que proteger la dignidad del menor en el proceso implica evitar que sea humillado, degradado o incluso envilecido. Creo que es de suma importancia mencionar que también la primera sala resolvió en torno al derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, que los derechos a la igualdad y no discriminación y a la integridad y dignidad personales constituyen límites válidos a la aplicación de normas de derecho consuetudinario o indígena. Por ello, ha establecido, sin lugar a dudas, que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, incluso asustar o ridiculizar a un menor de edad, constituye un castigo corporal y un trato cruel, por lo que la erradicación de ese tipo de castigos y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez en ningún ámbito. Y desde luego, tratándose de la tortura, nuestro máximo tribunal constitucional ha determinado que la prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable tratándose del delito de tortura por constituir precisamente una violación directa a la dignidad humana. Solo he mencionado algunos de los ejemplos de las resoluciones fundamentales de nuestra Suprema Corte como Tribunal Constitucional, en el que ha hecho válida en acciones concretas y en casos especiales y concretos la aplicación del concepto de la dignidad humana como fuente de los derechos humanos y como necesidad para la convivencia humana. Y a modo de conclusión de los criterios de nuestro máximo tribunal, y como creo yo el mejor corolario a estas reflexiones jurídicas sobre la dignidad humana y su tratamiento, traigo a nuestra memoria la sesión solemne del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llevó a cabo en noviembre de 2012, precisamente al concluir el periodo constitucional para el que fue designado
en 1995 como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, donde hizo estas fundamentales reflexiones que no debemos olvidar ni como persona ni como juristas. Y decía don Sergio Salvador: otorgar y reconocer libertades a los individuos supeditadas a las apreciaciones y necesidades del Estado democrático es importante, pero lo estrictamente fundamental es el reconocimiento y respeto de la dignidad del ser humano. La libertad solo se puede ejercitar entre iguales. La dignidad humana es la esencia de los derechos humanos. En ella descansa lo fundamental, lo inmutable y lo universal. Y siguió diciendo don Sergio Salvador: no me es ajena la dificultad para definir lo humanamente digno, pero el derecho debe ser una prosa posible. Y en ese sentido, habrá de aprehender la dignidad de la persona humana como aquello que me permite reconocerme en el otro. Y concluyó diciendo don Sergio Salvador: del mismo modo que la idea de los derechos naturales ha acompañado la historia de la humanidad, el concepto de dignidad humana ha estado presente en las civilizaciones y, por supuesto, en la redacción de los textos fundamentales. De ahí que el constituyente de 1917 concibiera las llamadas garantías individuales como una forma de defensa de la dignidad de los ciudadanos frente al Estado. Con estas palabras creo que ha sido muy afortunada y seguramente bien pensada la temática con las que ahora nos han invitado a participar en esto, porque desde luego, como hemos escuchado a don Sergio Salvador, este tema le era de profunda reflexión. Y al recordar a nuestro amigo y también compañero don Sergio Salvador Aguirre, a un año de su fallecimiento, no quisiera terminar sin antes decir que la persona tiene dignidad como realización existencial de la naturaleza y ninguna condición o evento disminuyen o aumentan la dignidad inherente a la persona humana, que es la dignidad por naturaleza, que es obvio que la naturaleza es inmutable por definición. La dignidad, por tanto, no tiene un precio, sino un valor intrínseco, irrenunciable e imprescriptible. Todos dejaremos de existir. En este mundo todo lo que viene también se va, pero el recuerdo de una persona fallecida con quien profesamos amistad y aprecio la mantiene viva y abona a su dignidad imprescriptible. Y esta última referencia a su persona me lleva a algo más personal que pido me sea perdonado, quizá por ser muy mío, pero que quiero compartir con ustedes, y creo que es el momento propicio para hacerlo. Yo apenas conocí a don Sergio Salvador en los primeros meses de 1995, hace ya unos 25, 26 años. Y digo apenas porque con la edad que tengo, son 71 años, y lo aclaro porque si pensaban que tenía yo más, solo tengo 71. En realidad, fueron pocos los que tuve la fortuna de convivir en ese lapso de mi historia. Lo recuerdo como un hombre generoso, sumamente humano, con esa inteligencia aguda que le permitía entender el humor cotidiano de las cosas sencillas y aún de sí mismo. Un hombre con una cultura enorme, rica en conocimiento que siempre compartió sin ningún atisbo de soberbia, y sí, en cambio, con deseo de informar y aplicar para entender. Igual pedía y sabía exigir con elegancia, y como se dice, con decencia, lo que necesitaba para trabajar, porque a la par que fui un funcionario a su servicio como oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia en 1995, también fui honrosamente su compañero en el Pleno y en la segunda sala.
Tengo el grato recuerdo de que pronunció las palabras que me dio en el Pleno como bienvenida cuando tuvo a bien la Suprema Corte designarme como consejero de la Judicatura Federal en 2004 y que agradezco muy especialmente a la señora ministra que los haya recordado hace un momento. La sabiduría enciclopédica de don Sergio Salvador sobre muchos temas de toda índole, especialmente jurídicas y gramaticales, lo distinguían en el Pleno y en la sala. Sus argumentos eran sólidos, estructurados y muy firmes. Nunca lo vi u oí flaquear de sus convicciones en los asuntos más delicados, especialmente en los de contenido social y humano. Oírlo para mí era aprender y reflexionar. Pero al mismo tiempo era tan ligero su humor, tan seguro de sí mismo, que no tardé en convencerlo en que me acompañara a la inefable cantina que denominábamos solidariamente como la Sexta Sala, que estaba a unos pasos de la Suprema Corte, ya desapareció. Claro que fuimos a otros restaurantes en los que también aprendí de su conocimiento gourmet. Y reitero, un hombre de gran conocimiento jurídico, de gran espíritu solidario, consciente de su dignidad y de la de los demás, por el que él guiaba sus magníficas y protectoras resoluciones. Para mí, no solo fue ese ministro al que atendí o ese compañero con el que integré, sino un amigo que llegué rápidamente a querer y a admirar, con el que me pude sentar en muchas ocasiones a platicar y a entender nuestro entorno. Reconozco mi fortuna, como dije, y ese breve lapso que me dio la vida de estar cerca de él. Desde aquí, recordándolo, le puedo reafirmar, gracias, don Sergio Salvador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por sus palabras. Muchísimas gracias por este recorrido jurisprudencial sobre la dignidad humana, pero sobre todo muchísimas gracias por ayudarnos a recordar al gran ser humano que era don Sergio y por permitirnos a nosotros, el auditorio, conocer un poco más de la persona, más allá del jurista que se veía en las sesiones del Pleno, conocer al gran ser humano que era, que como usted bien dice, tenía pasión por enseñar y enseñar de cualquier tema, no solo jurídico, sino compartir de historia, de gramática, de cocina. Muchísimas gracias por ayudarnos a recordar a ese gran ser humano. Nos deja con un nudo en la garganta muy agradable. Siguiendo con nuestro programa, me gustaría hacerle la palabra a otro de los socios fundadores de la Fundación, don Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, quien ahora nos va a dedicar unas palabras para el cierre del evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muy brevemente, con enorme agradecimiento a la participación que han tenido tan destacada nuestros dos brillantes ministros, y desde luego que conociendo que don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, nuestro compañero, pues también creía en la otra vida, seguramente está escuchando esta deliberación y estará encantado por la selección que se hizo de dos grandes personajes, porque en esas deliberaciones, pues él admiraba desde luego la altura con la que se trataban los temas y los contenidos en los que se exponían las situaciones, y de temas tan delicados como la dignidad de la persona humana, que ciertamente no es un tema novedoso. No hay que olvidar que la dignidad en su acepción primaria proviene de deidad. Se era digno en la época de los griegos en la medida en que uno se asemejaba a su Dios, cualquiera que fuera la noción que uno tenía de él, y se era indigno si uno se apartaba de ese comportamiento. Hoy el paseo que nos han dado por este conocimiento ustedes, desde Kant, Aristóteles, Said al-Hussein, los tribunales alemanes, las legislaciones de todo tipo, es de un contenido verdaderamente amplio y nos generan una enorme responsabilidad que seguramente se equipara con la sabiduría que ciertamente Sergio Salvador Aguirre Anguiano tenía en el ámbito jurídico, gramatical, pero sobre todo axiológico, porque era un hombre que destacaba principalmente por lo que creía, por lo que eran sus valores y la forma en que quería trasladarlos, sin cortapisas, y desde luego dando a entender que su visión de la dignidad pues era el respeto a los demás intrínsecamente. Porque luego, hoy en día, utilizamos la palabra a veces con mucha arrogancia y soberbia, y si bien ya no generamos confrontación, pues ahí andamos en la calle peleándonos a dignadazos,
y defendiendo cada quien su punto de vista. Entonces hay que tener mucha conciencia de lo que es la hermenéutica y lo que el alto tribunal ha venido llevando a cabo en esta evolución, y donde seguramente habremos de escuchar nuevas y profundas reflexiones, como dirían ustedes mismos, sobre el tema que para nosotros en la Fundación estaremos muy prestos a destacar. Muchas gracias, de verdad, con mucho cariño a nuestros queridos ministros. Muchas gracias. Muchas gracias, don César. Aprovechamos nada más para mostrarles el reconocimiento que la Fundación les entrega a los señores ministros. En el contexto actual se los haremos llegar virtualmente, a reserva de también entregárselos en persona. Muchísimas gracias a todo el auditorio que estuvo presente. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar por el chat. Se las hacemos llegar a nuestros ponentes y con todo gusto ellos se pondrán en contacto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una tarde. Abrazo. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, ministra, gracias. Gracias, ministro Aguilar. Hasta Gracias. luego. Don César, don Arturo, César. Gracias. Entonces, ¿quieres ya? Ya.